En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley. Señoras y señores, Carlos Paredes. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Hola Chemo, ¿cómo estás? Hoy sábado me voy a hacer un poquito de deporte. Te ha mandado un tuit Benji Espinosa diciendo que te va a querellar. Sí. ¿Cuántas querellas tienes? Tengo 10, he ganado 8, me quedan 2 que son de 10? Vladimir Cerrón, las que están pendientes. Tienes 10, has tenido 10. En toda mi carrera, ¿no? 32 años. Carrera. Visto, Bueno, sí. Que no es poco tampoco, son 32 años, digo, no es tanto tener Pero a veces 10. los periodistas... Para un periodista de investigación que pone nombre y apellido a la gente, que saca partes policiales, que saca documentos, etcétera, en 32 años, 10 no es tanto. Mira, más que un demérito, eso es una condecoración a veces, Chema. Es como los oficiales del ejército o la policía, ¿no? Cada querella es un galoncito más, entonces ya tenemos un par de estrellitas. Tiene 2 estrellas. ¿Qué dices? Ahí está, lo más grave que hizo este individuo que dice ser periodista es exponer el nombre completo de mi hija, que es una menor de solo 6 años. Sí, eso es una... Ni siquiera es una media mentira, es una flagrante mentira, ¿no? Mira, nosotros hemos hecho en Caretas una nota para ver su pasado profesional y también una denuncia gravísima que me parece como abogado. Arlet Contreras, ¿recuerdas este emblema de la lucha contra... de Ayacucho. Exacto. La violencia contra la Benji mujer, Espinosa etcétera. se ofrece como abogado gratuito para patrocinarla después de que en primera instancia en Ayacucho un juzgado había dado una pena muy ridícula contra su agresor. Exactamente. Pero después Ese de un es el tiempo... personaje del video, todo eso, el Por escándalo supuesto. enorme. Yo Sí, creo, sí, sí. Que hubo marchas de solidaridad. Es un caso emblemático de la lucha contra la violencia de género. Por supuesto. Tiene un símbolo de la violencia contra Exacto. la mujer. Pero luego de unos meses, Arlet Contreras se presenta, porque antes había estado Benji, pues, ¿no? Gozando de las entrevistas que la convocaban a Arlet, pero después de unos meses Arlet se presenta en Cuarto Poder a denunciar que su abogado la había traicionado. Y explica que el señor no había ido a argumentar su defensa en las audiencias en Ayacucho, porque esto se desarrollaba en el Poder Judicial de allá, y que algo más grave, su íntimo amigo y socio profesional era el abogado de su agresor. Entonces Arlet consideraba que esto se había convertido en una maniobra y por eso lo calificó de traidor. ¿Para qué? Para dejarla en la indefensión. Así lo dijo Arlet Contreras públicamente. El señor Benji Espinosa salió a decir su versión, entre otras cosas, que se había logrado tener un resultado que se revierta la primera sentencia, pero dijo que no había influido en nada su amistad y su sociedad con su amigo. A mí me parece, para empezar, poco ético que uno comparta la defensa siendo que es tu socio y tu amigo, ¿no? Y queda claro que no fue a las audiencias. Entonces, incluso Benji dijo que la iba a querellar, nunca la querelló. Yo me he comunicado con Arlet antes de escribir la nota. Ella se ratifica al 100% en su acusación, incluso con su abogada. Dice que ahora su caso lo ha llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque considera que en la instancia nacional no ha tenido justicia, ¿no? Pero el señor Benji se pica por eso. Y cuando dice que yo he expuesto a su hija, dice una tremenda mentira, ¿no? Nosotros hemos expuesto un parte policial del año 2017, donde su ex conviviente, que dicho sea de paso fue su alumna en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín, con la que tiene una hija, lo había denunciado en su momento por agresiones constantes físicas y psicológicas. Eso dice textualmente su denuncia en la policía. ¿Ok? Entonces, en Caretas Digital pueden revisar la nota. Obviamente tachamos el nombre de la menor de edad, que en ese momento era una niña que creo que no cumplía ni un año, ¿no? Sin embargo, en otro programa de Willax se habló del tema y por un descuido se ponchó en la pantalla el parte, que además es ilegible, nadie lo ha leído, porque no se puede leer a la distancia. No has difundido el nombre. No, por supuesto. Entonces, es más,
También clarísimo. confunde, porque publicamos en Caretas una foto de hace 20 años, donde aparece Benji, pues jovencito, ¿no? Cuando vivía en el cono norte de Lima y no tenía su BMW, donde aparece una niña, que es una niña que hoy tiene ya más de 20 años, ¿no? Es decir, entonces usa una media verdad para victimizarse, y lo que hemos hecho simplemente es un tema de interés público. ¿Quién es el abogado del presidente de la República que además permanentemente está obstruyendo la justicia? Aquí lo que ¿Queda tenemos claro? que hay que explicar al público, nos interesan los personajes. ¿Por qué nos interesan los personajes? Porque somos chismosos, no, bueno, también puede ser, pero básicamente porque son personajes que tienen interés público, que toman decisiones importantes, que tienen influencia, etcétera, etcétera, que tienen nombre. Y además habría que aparecen saber siempre. Es obligatorio hacer eso. Nosotros quién no le podemos, está pagando sus emolumentos, que no son baratos. nosotros ¿ah? no podemos evadir esa responsabilidad que tenemos como periodistas. Es información de interés No público. puedo yo Chema. decir simplemente, no toco temas personales. Momento, una cosa es la intimidad y otra cosa es tema personal que tenga que ver con política, con gobierno, con toma de decisiones, etcétera. Hablando de nombres, empiezan a salir una serie de nombres que no estaban muy en el candelero. Por ejemplo, este famoso Salatiel. Este Salatiel parece que es un hombre importantísimo. Parece que es un tipo absolutamente decisivo. Yo decía que nosotros votamos por determinadas caras, pero esas caras no nos están gobernando, porque esas caras ponen los gabinetes en la sombra, los hombres fuertes en las tinieblas. Esos son los que tienen el poder. ¿Cómo ves a este Salatiel que está cobrando tanta importancia hoy? Sí, mira, lo que queda claro, Chema, es que el presidente Castillo lidera una organización. Y como tú dices, hay personajes menores de reparto, ¿no? A veces desconocidos para la gran mayoría de peruanos, que han tenido funciones importantes dentro de esta organización. Por ejemplo, queda clarísimo que el actual ministro de Transportes, que antes fue de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Heiner Alvarado López, fue puesto por la primera dama, porque él fue funcionario de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, cuyo alcalde es íntimo amigo de Lilian Paredes Navarro. Así que la primera dama tiene su cuota de poder y al parecer tiene mando en Palacio de Gobierno. En la nota que le hacen ustedes en el programa que conduce esto, Like, sale el reportero y le pregunta, ¿usted la conoce a la señora? Y este hombre al principio como que no se acuerda. Da una especie de vacío. Bueno, puede haberlo visto cuando ha venido por acá. Más o menos eso yo te puedo decir. ¿Tú conoces al hombre que maneja los microbuses acá? Que es un personaje importantísimo. Yo te tengo que decir que sí, aunque solo... No, luego puedo haberlo visto porque he caminado por la avenida Angamos. Ese no es el caso de este caballero. No, ha quedado claro que tenían una El amistad. tal Heiner. Por supuesto. Y el alcalde de Chachapoyas. Sí, por supuesto. Y además, es uno de los municipios que se ha beneficiado más, incluso más que Anguía. Más que Anguía, pues. Por supuesto. Más billetes. Un montón de Recién obras. estamos poniendo los reflectores ahí, en Chachapoyas. Y hay un viaje de Jennifer Paredes, también a Chachapoyas, con el señor Espino. Usted para enseñó negociar. al hotel, Sí, el por supuesto. balcón, la habitación en la que ha estado... Y la foto, alojada, incluso del balcón, ¿no? y Para la que no chica digan del que es una balcón. mentira. Así es, Sí. la foto del balcón, efectivamente. Entonces, hay familiares del entorno, como el personaje que tú decías, que también han cumplido roles importantes. Y ya la fiscalía ha determinado que no solo era Zarratea, Chema, alrededor de 8 Eso es lo que inmuebles diferentes al Palacio de Gobierno, donde se han definido obras públicas, donde se ha definido cómo se gasta la plata de todos los peruanos de manera irregular e ilegal. ¿Cómo es la imagen? La fuerza de la imagen del presidente entrando con una gorrita de Zarratea convierte a Zarratea en el local superstar, ¿no? Es el Taj Mahal, digamos. Claro. Castillista, es el Notre Dame, es ¿cómo se llama? El Louvre. El epicentro, digamos. Pero lo que nadie calculaba es que esa es una octava parte. Sí, claro. 8 locales. Hay uno que alquiló Samir Villaverde en el Golf Los Incas, aquí en Surco. Hay otro en Surquillo, Es donde más fue la caro. viceministra, Añaños, a hablar de esto, de obras públicas. Lo que queda claro, Chema, es que estos señores han escogido las dos carteras que tienen mayor presupuesto para la obra pública: vivienda y transportes. Ya. Y lo que han hecho es negociar.
con gente de su absoluta confianza, que eran alcaldes, Cajatambo, Chachapoyas, Anguía, y han puesto a testaferros, como los señores Espino, los hermanos Espino, porque los que controlaban los presupuestos y las obras y los perfiles técnicos, etcétera, eran ellos, o sea, la familia presidencial. Esa es una beta. La otra, se ha usado esas dos mismas carteras para comprar votos en el Congreso, con los niños y las niñas. ¿Cuál era la modalidad? Los congresistas llevaban a los alcaldes, a las autoridades locales que necesitaban obras puntuales, pero también llevaban a los constructores. Entonces, ya no la familia presidencial manejaba esa obra, lo manejaban los niños y las niñas. Es decir, los que se llevaban su tajada ilegal, que puede ser el 10% de la obra, eran los congresistas. En pocas palabras, recibían un dinero absolutamente ilegal para votar en contra de la vacancia. Esta concertación, mira, yo le hago siempre un paralelo con el caso argentino. Claro, que Argentina tiene 100 es superlativo lo que ha pasado con... Pero esto empieza, de acuerdo a lo que se sabe hoy día en Argentina, de acuerdo a la acusación fiscal, que está pidiendo 12 años para la señora Cristina, etcétera, comienza esto en Santa Cruz, una provincia perdida, digamos, de donde en términos bonaerenses, etcétera. Claro. Pero ahí comienza la concentración de obras, en Santa Cruz. Y luego esto va aumentando hasta que llegan a la Casa Rosada. Y entonces el sistema es muy parecido. Por supuesto, lo que pasa es que los argentinos lo han hecho con un poquito más de prolijidad, Sí. y además en 4 periodos gubernamentales de 4 años cada uno, son 16 años, Mucho más tiempo. 2 de Ernesto Kirchner y 2 de Cristina Sí, Fernández de claro, Kirchner. claro. Mira, si acá a Bruno Pacheco le encontramos $20.000 en efectivo en el baño de su oficina, allá fue mucho más grosero. Claro. Chema, te cuento que esto está escrito, hay video incluso, el secretario de Ernesto Kirchner, el equivalente a Bruno Pacheco, un día lo encuentran tirando costales dentro de un convento porque él quería esconder el dinero, millones de dólares, euros y pesos argentinos, y los vecinos ven que ahí hay un espectáculo irregular, Y llaman llaman a la policía y encuentran que el secretario del presidente... Es el que estaba tirando la... Y por supuesto, después de poco tiempo desapareció, ¿no? Se autoeliminó, ¿no? Como el fiscal Nisman también, que es un escándalo, ¿no? Y lo que fue a declarar el presidente Fernández la semana pasada en la Televisión Nacional de Argentina, al actual fiscal que ha acusado a la vicepresidenta, Cristina Fernández, le dijo, no le vaya a pasar lo mismo que a Nisman, o sea, que lo van a asesinar también. Sí. Bueno, eso es lo que se está jugando ahí. El caso de Bruno, con los $20.000, claro, él no podía salir de Palacio, pero también lo hubiese podido tirar, qué sé yo, una alcantarilla, un buzón. Mira, todavía no conocemos al detalle los periodistas y por lo tanto la opinión pública peruana qué es lo que ha declarado Bruno Pacheco con puntos y señales. Ha habido algunas filtraciones que ha publicado Panorama, nosotros también hemos publicado algunas cosas, pero el tamaño de su declaración en calidad de colaborador me cuentan que es monumental. Y no estamos hablando de testigo de oídas, no estamos hablando de terceras personas que dice que le contaron. Estamos hablando del secretario de absoluta confianza del presidente, que estuvo ahí, que fue coprotagonista de estos actos de corrupción, ¿no? A eso le sumas el testimonio de Karenin López, le sumas lo que ha dicho Samir Villaverde, le sumas lo que está contando ahora Hugo Espino y algunos otros más que están en calidad de testigos protegidos. Resulta que el rompecabezas se está armando de a pocos con piezas que sí calzan en la tesis del Ministerio Público. Una organización criminal que entró desde la hora cero, antes de que el presidente se ponga la banda, en hacer actos preparatorios para repartirse la plata de todos los peruanos como si fuese un botín. Hablando de nombres, de anteayer y ayer circuló fuertemente el nombre Silva, que es uno de los personajes claves de esto. Hildebrand en su revista dice que tiene la noticia de que ha huido a Venezuela. ¿Cómo te huele a ti la suerte de Silva? ¿Tu olfato qué es lo que te dice? Mira, ¿Puede haber salido del país? no me extrañaría. No Veo te extrañaría. verosímil que haya podido, obviamente, fugar con ayuda del régimen. Bueno, evidentemente.
¿no? Lo que ha dicho la revista de César Hildebrand, en verdad, ha sido una nota de Américo Zambrano, que es un reportero con muy buenas fuentes en el aspecto policial. Incluso ha presentado una foto de un edificio, Jesús María, donde él sale de un ascensor con otras 2 personas, que sería de junio, ya cuando tenía orden de detención. Y lo que me parece que quizás su abogado, Alfredo Yalán, está haciendo maniobras distractivas, incluso se anunció, yo digo, así no se anuncian las entregas y las colaboraciones, no públicamente, que mi patrocinado se va a presentar. Lo cierto es que su patrocinado está desaparecido, y su patrocinado es clave porque es el último eslabón de la cadena, el que tendría que confirmar las cosas que ya dijo Samir. Por ejemplo, Samir ha dicho, yo le entregué 100.000 grandes. Hay audio de esa entrega que no ha sido desmentido, y no va a decir que ahora los chistosos del programa lo están imitando, ¿no? Hay vouchers bancarios que demuestran que Samir Villaverde sacó de la cuenta de una de sus empresas ese dinero, está bancarizado. Hay voucher bancario de la pareja de Silva, que pagó un crédito que venía arrastrando en el sistema hacía tiempo, 50.000 soles. Hay el testimonio de que la otra mitad Silva lo llevó a Palacio y lo entregó en efectivo al presidente. Lo que falta simplemente es que Silva corrobore este circuito, esta cadena, y se cierre el círculo. Por eso es tan importante Silva, que yo entiendo están desesperados con la posibilidad de que él se entregue, pero Silva lo estará pensando muy bien, Chema, porque como hemos dicho varias veces aquí, no se trata de si colaboro o no colaboro, se trata de qué va a pasar conmigo en los próximos 35 años. Me voy a ir a Piedras Gordas a pasar 35 años, porque en el caso de él, funcionario público, las penas son más altas y es un delito grave. O sea que no te parecería inverosímil que se haya fugado. No, recuerda que Venezuela es un régimen donde ya se han escapado algunos de los corruptos peruanos, ¿no? Sí. Desde Montesinos, ¿no? Exactamente, es verdad. Montesinos fue, claro, sí, Montesinos. Si tienes que pesar en la balanza, ¿quién pesa más como informante, como declarante? ¿Pacheco o Silva? Mira, yo creo que Silva, porque Silva ha sido el socio, el compañero de carpeta del presidente desde su pueblo allá en Cajamarca, y al hombre que lo mantuvieron hasta el final cuando no tenía el perfil para ser ministro de Transporte. Es un profesor. Ministro de Transporte siempre es un ingeniero, constructor o un abogado experto en contratación pública, ¿no? Silva es la gran estrella que falta en este firmamento. Es la gran estrella que falta. El que va a completar la figura, ¿no?, de esta organización. ¿Silva sabe que él es decisivo? Yo creo que sí, ¿no? Y yo lo veo... ¿Su abogado sabe eso? ¿Cómo lo ves al abogado? Yo lo veo al abogado parte del elenco de estos abogados que buscan pantalla y que creen que han encontrado sus 15 minutos de fama, ¿no? 15 minutos de gloria. A veces insisten en el paporreteo jurídico, o he tenido oportunidad de leer los 56 hojas de esta denuncia contra el coronel Harvey Colchado. Sí. Chema, además de errores o horrores ortográficos, el señor parte de premisas que jurídicamente son un mamarracho. Dice que la inmunidad presidencial es al inmueble y no a la figura del presidente. Además dice que como el coronel no aparece en la decisión judicial, él no podía ingresar. Como si una decisión judicial de esa calibre va a decir, te tiene que detener tal oficial. Y si me va a detener otro, no puede hacerlo. Eso no resiste el menor análisis jurídico. Ya no diría que es un abogado de Azángaro, yo diría de la cachina, ¿no? Recursos para ganar tiempo, evidentemente, para la cosa, pero que lo hagan de manera un poco más inteligente, sí. y por lo menos sin errores ortográficos, sí, ¿no? Eso sí, lo mínimo. Hay diccionarios en las computadoras. No, ahora Word te corrige automáticamente en español, y en cualquier idioma. O sea, que se tome ese trabajito de 5 minutos. Yo me resisto todavía a usar esas cosas, pero porque yo soy antiguo, pues. Yo soy de papel todavía, no de papel, de papiro. Pero de todas maneras hay estos sistemas ahora muy buenos, ¿no? Entonces tenemos ese punto, resulta fundamental. Yo noto que dentro del castillismo, en lugar de haberse flexibilizado las posiciones para buscar una salida negociada, y cuando digo salida es salida en el sentido literal de la palabra,
o sea, exilio o algo parecido. No se piensa en esto, sino que está triunfando el radicalismo, o sea, un castillismo ya extremo, extremadamente radical. Los mensajes de Torres, por ejemplo, para mí son una prueba de que eso es lo que está ocurriendo. Incendiarios, ¿no? Y de que la idea es romper esto, romper el sistema, buscar, si se puede, un golpe de algún tipo para cerrar pues al Ministerio Público y al Congreso, etcétera, etcétera. Y que no hay un punto de conciliación, que es lo mínimo que debería haber, porque el presidente tiene que saber que en cuanto termina su mandato, si lo termina en su periodo normal, pues está Piedras Gordas o no sé qué, a la vuelta de la esquina, o Barbadillo, a la vuelta de la esquina. ¿Cómo ves esto? Chema, Carlos, en términos marxistas diríamos que quieren exacerbar las contradicciones, ¿no? Incendiar la pradera. En términos de la ciencia política diríamos que se está usando el populismo para defenderse. Y en términos de sentido común diríamos que la mejor defensa es el ataque, ¿no? Y lo están consiguiendo porque han subido algunos puntos en las encuestas de aprobación presidencial, pero están recurriendo a este recurso, que no es nuevo, dicho sea de paso, de victimizarse, de decir que no le perdonan que un campesino, un rondero haya llegado a Palacio de Gobierno, ¿no? Pero no se trata de campesinos o de ronderos, se trata de probidad, se trata de ineptitud, se trata de corrupción obscena, ¿no? Y claro, sí considero que el gran problema ahora sí se confirma con los audios de Acuña que han salido en las últimas horas, que el Congreso definitivamente no tiene la solución a este impasse, que es un problema gravísimo de gobernabilidad en el país y de corrupción, que es parte del problema, y que las otras salidas que se están ensayando, que se están proponiendo, quizás sean las que finalmente terminen con este problema. Es decir, judicializar la salida, ¿no? Incluso con alguna puerta de escape, como tú has indicado, en aras de la gobernabilidad, o finalmente que haya algún punto más alto en estas evidencias de corrupción que movilicen a la calle y a la gente y que finalmente todos se pongan sus zapatillas y salgan a la calle a exigir que esto se acabe de una vez, ¿no? Da la impresión de que eso no sería suficiente, ¿eh? Pienso yo, porque marchas, conversémoslo si te puedes quedar un minuto más, claro que sí. Después de la pausa, por favor. Seguiremos con el periodista Carlos Paredes. Por si lo conoce perfectamente. Estábamos empezando a hablar sobre el tema este de Acuña y este audio terrible en el que se produce la reunión de él con la bancada de APP y él exige que salga un proyecto para decretar la conformación de un nuevo distrito en Trujillo. ¿Qué sensación te deja esto? Mira, Carlos? me queda clarísimo que es una maniobra del oficialismo con un niño o niña socio que ha infiltrado en la bancada de APP, que ha grabado subrepticiamente esta reunión política, ¿no? Con el líder, yo diría el dueño del partido, César Acuña. Y claro, también nos demuestra una presidenta del Congreso muy débil, porque Acuña está imponiendo su agenda personal. La creación de este distrito en La Libertad dice que le va a producir 120.000 votos que él necesita para ser elegido otra vez como presidente regional de La Libertad. Sí. Y además nos demuestra lo que ha dicho claramente Lady Camones, ¿no? Que el Congreso es otra agencia de empleo de los partidos o los politicastros que están representados ahí, que además están dando trabajo a gente no calificada, y por eso vemos la calidad de los proyectos de ley y de todo lo que se hace ahí. Y definitivamente que si el presidente fue muy eficiente, en lo único quizá que ha sido eficiente, en lograr su famosa fórmula 44, es decir, 44 congresistas que voten en contra de la vacancia para que esta nunca se produzca, yo creo que ya superó esa valla, ¿no? En la última moción de vacancia, 54 votaron en contra, abierta y groseramente. Ahora, también me queda claro que muchos congresistas han invertido para quedarse 5 años, ¿no?
Y no es poca cosa lo que están ganando respecto a lo que ganaban antes, muchos de ellos, ¿no? Son 17 sueldos al año, Chema. Ganan 15.000 más 7.000, alrededor de 22.000. Muchos han pedido préstamos hipotecarios, préstamos vehiculares, que los tienen que pagar en 5 años. Le ponen problemas a los políticos para darle préstamos, ¿ah? Sí, por eso cuando tú dices, oye, hagamos un esfuerzo de sinceramiento y digamos, a ver, que se vayan estos señores y les pagamos su CTS, como se le pagó en su momento a Montesinos, sus 15 millones de dólares, claro. O a los congresistas que también hicieron un acuerdo político el año 2000, ¿te acuerdas? Que se autodisolvieron. Absolutamente político. ¿Sí? Ese es un antecedente que hay que pensarlo en el costo-beneficio de esta ingobernabilidad que al Perú le está pasando factura. Que nos cuesta mucho más la ingobernabilidad. Por supuesto. Esta broma en la que estamos, este huiro que nos hemos fumado desde hace un año y meses, ¿cuánto nos está costando? El postrecito, la gracia. Mira, nos está costando muchísimo, muchísimo, porque si uno empieza a ver qué el pasivo... Qué caros salen estos experimentos. Mira, alrededor de 20.000 millones de dólares que se han dejado de invertir en el primer año del gobierno de Castillo, no lo digo yo, lo dice el exministro de Economía, Waldo Mendoza. Sí. Además, el presupuesto del próximo año, que esta semana lo han ido a explicar el premier Aníbal Torres y el ministro Kurt Burneo, es demasiado optimista. Cree que el Perú va a crecer 3.5 del PBI el próximo año. Los analistas más optimistas dicen que máximo vamos a crecer 2.5. Y no se trata de un punto porcentual de diferencia, Chema. Se trata de millones de soles que no vamos a tener en el presupuesto público, que no vamos a recaudar por impuestos, que vamos a tener comprometidos. ¿De dónde vamos a sacar? Es como un padre de familia que quiere gastar lo que no tiene. El déficit fiscal está al tope máximo que la ley soporta, 2.4%. O sea que las cosas no están bien. Va a haber una crisis alimenticia producto de esta ineficiencia absoluta de no poder comprar urea en 3 procesos y tenemos a un ministro de Agricultura que se le pasea al mundo, pues, ¿no? Ayer no sabía qué explicar a los periodistas en la puerta de Palacio de Gobierno. Y lo concreto. Ayer el presidente ha hecho un gesto contra el ministro muy, muy fuerte. Primera vez que le escucho eso. Lo que pasa es que la agricultura es apetitoso, parece. Sí. Para las huestes esto. La información que yo tengo es que en las próximas horas se cambia el ministro de Midagri. Lo querían cambiar antes, me sí, parece, con por supuesto. Estos cambios que hubo con el de este genio que han puesto en... Parece ser que van a poner al autor que ha hecho esta pseudo-reforma, segunda reforma agraria, que incluso ha puesto algunas condiciones, me cuentan, ¿no? Ojalá que se empiece a gestionar, porque lo que no hay es gobierno, Chema. Hay un desgobierno total. O sea, no solamente hay corrupción y ineptitud, no se está haciendo gestión pública. Los peruanos estamos abandonados. Sí. O sea que la broma, el experimento nos sale carito. Carísimo. Esa es la verdad. Hay un acuerdo entre Acuña y Castillo. Sigue habiendo un acuerdo. Y parte de la prueba de que sigue habiendo un acuerdo es este audio. 1. 2. Si es un topo castillista el que ha sacado el audio, el que ha grabado, ¿es conveniente que se conozca en la opinión pública por alguna razón? La primera pregunta, Chema. No solo César Acuña ha hecho gestos que confunden y que en la práctica apoyan al régimen, sino su bancada ha votado, que eso es lo que cuenta. En el Congreso lo que cuentan son los votos, no las declaraciones, ¿no? Se ha opuesto abiertamente a las mociones de vacancia anteriores, incluso con Salguana como vocero diciendo sí, ahora vamos a votar a favor, y después se abstiene, que es una manera más cobarde de votar en contra, ¿no? Así que yo tengo, como muchos ciudadanos, la idea de que Acuña siempre negocia el mejor postor, porque su agenda personal, partidaria, crematística es la que manda y no el interés de la nación, ¿no? Y respecto a ¿es conveniente o no? Es una buena pregunta. Queda claro que la filtración tenía un objetivo que lo han cumplido al máximo, porque incluso se estaba hablando de una tercera moción de vacancia que se estaba incubando en la oposición del Congreso, y esto ha sido un petardo en la línea de flotación. Un alfiler a la llanta, a la cámara. Y yo creo que desde el punto de vista de la opinión pública, pensando como periodista y el derecho a saber de los ciudadanos, creo que era pertinente hacerlo público como periodista. Si te llega esa información, yo lo hubiera hecho público también, porque nos está desenmascarando esto que ya es un problema,
que es el Congreso de la República que no está a la altura de su responsabilidad y que es parte de esta degradación de la política, de la representación, que en parte es fruto de estas reformas mal hechas, de manera populista, hechas por el lagarto Martín Vizcarra. La herencia del lagarto es tremenda. Sí. Es un presente griego lo que nos ha dejado. Es una herencia, pero tremenda, con la cantidad de... ¿Cómo en poco tiempo ha podido dejar una herencia así? Porque él ha gobernado muy poco tiempo. Fulminante, sí, 32 meses. O sea, 32 meses. O sea, fíjate tú, en tan corto tiempo, todo lo que puedes hacer. Y todavía no tenemos una investigación seria, prolija, del manejo de la pandemia, ¿no? Porque... No, claro que no. No, eso está por investigarse. Ahí falta, ya tendrán que sacar un libro sobre eso. Quizá no va a ser el bestseller de los otros porque va a ser con más datos. Mira, el Congreso, el Ministerio Público, que sí tienen prerrogativa para hacer una investigación a fondo, no lo están haciendo. Esta señora Alcarrás, que funge de presidenta de una comisión investigadora, tiene como asesora principal a Miriam Morales. O sea, voy a poner a Nerón para que conduzca la compañía de bomberos. Está bueno. Está buena. Nerón, jefe del Cuerpo General de Bomberos. Imagínate. Muy buena. Claro, eso todavía está por investigarse, pues. Ahí hay un montón de cosas, indudablemente, ¿no? De dinero y de cosas. Claro, lo que pasa es que como hay tanto escándalo, esto ya vamos pasando a segundo plano. Mira, incluso no se ha investigado, Chema, los decretos de urgencia que se dieron en el interregno, cuando no había Congreso de la República, que fueron varios meses, y ahí se sumó la pandemia, donde hubo más semanas. El proceso de dictadura que tuvimos, porque por eso supuesto. Es una dictadura. Técnicamente hablando, yo dije, estamos en una dictadura. No, ¿cómo puedes decir eso? Si el hombre lo ha elegido el pueblo. A Hitler también, ¿cómo no, hombre? No, y además dicen no que el Tribunal Constitucional avaló el cierre fáctico del Congreso. Está bien, por favor. Pues, avaló una dictadura, pues. Avaló un hecho absolutamente inconstitucional. No vamos a... Técnicamente hablando, era una dictadura. Técnicamente hablando. Sí. No políticamente, no hablemos políticamente. No había equilibrio de poderes, no había Porque Congreso. no había poderes, pues, lógicamente. Entonces, si no hay poderes, la dominancia del Ejecutivo es total. Por supuesto. ¿A punta de qué? De decreto. Decretos de urgencia que nunca se han revisado a cabalidad en el Congreso y que ocultan muchos gastos y muchas medidas absolutamente sospechosas e investigables, ¿no? Sí, claro. Es una herencia fuerte, una herencia muy fuerte. ¿Tú crees entonces que el incidente Acuña, el audio, la distritalización de esta zona de Trujillo, termina por cerrarle la puerta al Congreso? Lo que hace es desprestigiar más al Congreso, que dicho sea de paso, es una institución que siempre está en la mira de la gente porque la gente cree que sinónimo de política es el Congreso. Sí. Bueno, en el Ejecutivo también hay políticos que hacen en política Además pública, maneja la plata, ¿no? Sí, el Ejecutivo claro. maneja la plata, ¿no? Por supuesto, el Congreso eso no tiene Congreso, iniciativa pues. de gasto, ¿no? Claro. Y lo que hace es debilitar más a la oposición, que ya anda confundida, errática, debilitada, ¿no? Y se aleja cada vez más la solución más rápida que tenemos, que pasa por el Congreso, que es una vacancia, ¿no? Por incapacidad moral permanente, 87 votos. Y lo que hace es abrir otros frentes, la judicialización, por ejemplo, de la vigencia presidencial, que es un nuevo frente que nos están presentando los juristas, e incluso el trabajo de la Fiscalía, que aparece como una esperanza en el entendido de que se pueda presentar una acusación constitucional y que se aplique las convenciones peruanas que hemos firmado contra la corrupción y que tienen rango constitucional, etcétera, que ya son, digamos, cirugía jurídica, ¿no? Pero lo cierto es que va a ser estamos polémica en este proceso, en su momento también. Por supuesto. Ese es el problema. La vacancia es lo más limpio, digamos. Y claro, sería lo más limpio. Y lo que exige un sector de la gente también es que no solamente sea elecciones presidenciales, sino generales. Sí. Pero para eso necesitamos también hacer una transición. Absolutamente. ¿Quién se va a quedar al mando del país en esos meses? Claro, no, pues. No, imagínate tú que van a decir, no, vamos que se vayan todos dentro de 8 meses y ya Castillo 8 meses. No, que se vayan todos no es que apagas la luz y nos quedamos sin nadie, ni tampoco que Castillo se quede sin ningún tipo de equilibrio. Él no puede presidir el país en esta condición. Ya no debería estarlo haciendo en condiciones normales. De una persona normal, además, debo decir.
O sea, tú puedes ser todo lo maldito que sea, pero si eres mínimamente normal, te das cuenta que hay algún momento en el que tienes que decir, me voy, nos sentamos a negociar o qué hago, pero me voy. Y entiendo Pero que acá no hay esa varios posibilidad, para asesores nada. le han propuesto eso al presidente. ¿Ah, sí? Sí, claro. Dimitri Semanche Bueno. es uno de ellos que le ha propuesto Le ha eso, propuesto, sí, explicándole la ruta. Pero no es esa la línea predominante. No, para Dentro nada. del ¿no? castillismo es el ala más radical. Como ha dicho Guido más Bellido, pugnaz, que es un Torres, sindicalista básico y va a morir en Sí. su ley. Sí, ¿no? sí, sí. Ahora, el problema es que él sabe que al día siguiente que deje de ser presidente, va a ir preso. Sí, claro. Y por lo tanto aquí está defendiendo su libertad. Claro. Tan humano es ese instinto de defensa de tu libertad que lo está haciendo cometer estas groserías con la policía, manoseándola de una manera muy terrible, ¿no? ¿Tienes contacto con policías? ¿Conversas con alguno? de Sí, ellos? sí, he conversado ¿Qué incluso opinan? ¿Qué con... opinan de esto? Mira, he ¿Pero qué ha tenido pasado con la acceso policía? a dos generales que han estado en esta última sonada. Uno de ellos, el ex comandante general, policía con muchos años de experiencia, además que su hoja de vida es interesante. Él era suboficial de la PIP Ok. y ha ido escalando hasta ser comandante general de la policía. Estuvo 3 meses y entiendo que lo que más le ha enojado es que el ministro Willy Huertas Sí, diga en el Congreso de la República que lo cambió porque no demostró así, claro. ser eficiente. Sí, o sí, sea, sí, le ha dicho en pocas entrevistado, palabras claro. inepto, ¿no? Sí, Y eso es una mentira absoluta, Sí. ¿no? Lo que ha pasado es que el presidente ha movido sus fichas para que calce el general Mejía como inspector general, Claro. porque es de su absoluta confianza, su paisano, que tiene ¿Qué relación con opinas él para sancionar a Colchado. de esta inhibición? Bueno, es lógico porque ha habido algún tipo de relación entre Colchado y, perdón, entre la gente de una empresa metida seguridad, en Zarratea, sí, ¿no? sí. Yo creo que era lo mínimo que tenía que hacer el general. Sí. Ahora, lo que está pasando en la policía es una cosa que está atentando a la institución, Chema. Varios gobiernos, empezando por Humala, que mandaron al retiro de un solo plumazo a decenas de generales, el propio Pedro Pablo Kuczynski en sus primeros meses también mandó al retiro a muchos generales, incluso Sagasti, recuerda, para poner a Cervantes, mandó Claro, a su famoso, casa famoso. 18 generales Eso atentando es una contra la barbaridad. meritocracia, 18, qué barbaridad. la carrera policial, Oye, etcétera, ¿cómo se etcétera. puede aguantar eso? Y muchos de ellos han regresado Sí, por la vía judicial. Por vía judicial, pues, claro. Uno de ellos era el general Álvarez, por ejemplo, que ahora se ha Exactamente. convertido en un número 2 de la policía, el jefe de Estado Mayor. Él se enteró porque sus amigos le empezaron a llamar el sábado pasado a felicitar. No entendía por qué lo estaban llamando a felicitar. Imagínate. Wow. Y le dijeron, lee el peruano. Lo ascendieron a teniente general. Y claro, eso atenta contra la línea de carrera, atenta contra, yo diría, la moral de la policía, porque lo que se está haciendo es manosear una institución tutelar para poner a alguien que te cumpla con tu Es venganza. una ¿no? grosera intervención política. Y lo que quiere hacer es Grosero. convertir a Mejía en el nuevo comandante general, que sería el sexto, pero felizmente esta ley que se ha aprobado por insistencia esta semana Así es. ha puesto el pare, ¿no? Porque la intervención es absolutamente grosera. Tú eres muy joven, pero antiguamente ciertos ascensos se definían en el Congreso. Sí, claro. Pero Y en el digamos, era Senado. un análisis que hacía el Senado Así es. de la hoja Pero de esto es vida. peor. Después se suprimió eso para respetar la institucionalidad, no te lo pierdas. Sí. Mira cómo estamos. No, terrible, la verdad. Carlos Paredes, te agradezco mucho la visita. No, Chema, siempre un gusto Y hablar estamos contigo. en contacto. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley.